Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Esta semana, bueno, la semana pasada, se estrenó una película en Estados Unidos llamada Sound of Freedom. Es una película dirigida por el actor Eduardo Verástegui, también protagonizada por Jim Caviezel de la película La Pasión de Cristo y otras películas más, y recomendada, y bueno, y este vínculo del actor Mel Gibson se dio en el proceso, recomendada por Mel Gibson, director y actor norteamericano, también el mismo Donald Trump, y una película promovida por un pequeño estudio llamado Angels Production de California, que se ha dedicado a la promoción y producción de cierto tipo de contenido de corte familiar y religioso en todos los años que tiene en el negocio. Es una película de bajo presupuesto, una película que ronda los 10, 14 millones de dólares, y que sus promotores, en este caso la productora Angels, decidió pues recurrir a lo que llaman grassroots, que son formas como de recaudar dinero yendo directamente a la misma persona. Algo así como una especie de marketing de guerrilla, que es lo que se ha implementado en esta eh, en esta película. Movimientos de base. Han ido a iglesias que compren boletes, etcétera. Y la película, bueno, ¿cuál es el tema que toca? Muchos pensarán que es una película completamente ideologizada, y cuando no lo es. Es la película que cuenta la experiencia vivida eh, por un ex agente de un ex agente de el servicio secreto de Estados Unidos, no del servicio secreto que cuida el presidente, sino lo que nosotros llamamos servicios secretos. Es la historia de Timothy Ballard, un agente federal que renuncia a su trabajo en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Seguridad Nacional, es exactamente eso, para salvar niños de los carteles y traficantes de personas. Ahí es que va la historia. Ese papel lo encarna eh, Jim Caviezel, y entonces este personaje les vende su historia, o negocia hacer esta historia. No es que la vende, sino que permite que su historia sea contada al actor y director Eduardo Verástegui. Y han hecho una mezcla entre las ideas del actor del actor y director, del actor que protagoniza la película y de quienes la recomiendan, y ha venido una andanada de ataques que yo he observado con mucha tranquilidad. Esta semana, en la rosca derecha, hablábamos sobre esto. Casals y yo, Casals domina el tema de seguridad, de inteligencia, con mucha propiedad, porque es una persona que se ha formado en esos temas, o sea, tiene especialidad, ha estudiado esto en varios países, y es un tigre que domina el tema de la seguridad repito, con mucha propiedad, y en esa conversación, bueno, da una serie de explicaciones de lo terrible que es esta industria que se ha montado alrededor del tráfico infantil en todo el mundo. Y la película lo que busca en torno a todo esto, como dice el mismo, el mismo, el mismo Mel Gibson, dice que el camino más rápido para llegar a resolver un problema es creando conciencia, informando acerca de él. Y qué mejor instrumento que el cine. Pero ha habido una alineación, y es lo que quiero tratar en el día de hoy, para invitar a las personas a que siempre se den el chance, sin importar eh, a quien sea que tengan ustedes de referente, sea yo mismo que diga, bueno, déjame esperar lo que va a decir Alberto sobre algo.
Y la pregunta que yo te hago, ¿por qué tú tienes que esperar que yo diga algo sobre algo para tú formarte una opinión? O sea, no está mal que tú le atribuyas cierto tipo de autoridad o de peso a lo que yo pueda pensar, o lo que pueda pensar Martín Esposo, o a lo que pueda pensar José Luis Mendoza, el mismo Pedro Manuel Casals, o el mismo Lofoque, o el lápiz. No está mal, o sea, eso es parte del proceso de formación de yo tengo muchos referentes que no necesariamente espero, pero cuando un tema me interesa, trato de buscar de fuentes diversas una variedad de opiniones que me permitan ir construyendo mi posición, ir forjando una posición frente al tema. Y frente al tema de la película es algo que va más allá. Es algo que pareciera que el mundo, obnubilado por los sectarismos que está posándose sobre nosotros, nos damos espacio para que podamos escucharnos y no nos damos espacio, o sea, para que podamos eh, valorar las posturas. Nos han empujado a dos extremos que son blanco o negro y no es tan así. Y sobre todo cuando son temas como estos. La película es mala no por la denuncia que hace, sino por los que están detrás de ella y las posturas ideológicas que tienen. Tanto el actor, que es un cristiano católico, tanto el director, que también es un católico cristiano muy comprometido, como quien recomienda, que es Mel Gibson, que ha tenido una serie de escándalos, ¿no? Si lo recomiendan ellos automáticamente, como se ha construido una especie como de parodia de sus personalidades, automáticamente estas personas, todo lo que recomienden es malo, como que el mundo es una cuestión de buenos y malos, y no es así. Y nos están empujando a esa dirección. Y uno lo ve, lo ha visto suceder en la política, en la República Dominicana. Todos los días yo hago comentarios aquí. Y si tengo una posición que diste de la que ha los que se consideran los buenos, los que han convencido a través de la propaganda y la comunicación somos los buenos, automáticamente el que esté identificado como el grupo de los malos, en este caso la gente del PLD, si tú eres crítico con el gobierno, automáticamente porque tú eres un proxy o eres un parcial de los malos, de los que destruyeron todo, de los que acabaron con el país, de los que se robaron el presupuesto nacional, de los que se lo llevaron todo y por tanto tu argumento no tiene ninguna validez y la gente no se da la oportunidad de escuchar y de tratar de encontrar una idea que les sea útil. Yo creo que ese es el gran daño que se está haciendo hoy en día. Y lo peor es que la gente prefiere, las personas prefieren alinearse con lo que se instala. Esta es la posición que está instalada. Ayer, Diario Libre escribía un editorial sobre Bukele. Yo lo he dicho 1000 veces acá, a mí Bukele no me da mucha confianza, pero tampoco puedo de manera absoluta decir que Bukele es el peor presidente que ha tenido El Salvador, o que Bukele sea peor que los anteriores, o que los anteriores no hayan contribuido para sacar de alguna manera adelante El Salvador, dejando atrás y olvidando muchas cosas que debían resolver en el proceso y que se siguió afectando de alguna manera la vida del salvadoreño promedio. Yo me he tirado unos documentales de contemporáneos, no ni siquiera históricos, de la época de la guerra civil o de lo que trajo como consecuencia las pandillas a El Salvador, que he visto documentales, estoy hablando de los más recientes, sino he visto documentales, trabajos hechos por canales internacionales que han mostrado cierto grado de neutralidad en los últimos 6, 7 años, al mostrar la historia de lo que ha pasado en El Salvador desde el momento en el que se firmó la paz hasta
la llegada de Bukele en el 2019 al poder. Y ciertamente hay que decir que la clase política hizo muchas cosas en El Salvador, pero olvidaron también resolver otras tantas, que tal vez eran más importantes en el momento que un edificio o un perímetro de seguridad para los ricos solamente, o andar en vehículos blindados, etcétera. Olvidaron muchas cosas. Y eso no permite, obviamente, abrió la ventana para que el que prometiera resolver ese problema, pues contara automáticamente con el apoyo de la mayoría. Los políticos abrieron esa ventana y no se dieron cuenta, porque fueron 20 años de arena y 14 años del FMLN en El Salvador, 10 años del FMLN, dos gobiernos del FMLN y 4 gobiernos de arena en ese país y no resolvieron nada. Entonces, nada de lo que verdaderamente era urgente para la gente, para las personas. Se tomaron tal vez el tiempo para otras cosas. Funes se fue rico, millonario, a exiliarse a Nicaragua. Y no es tan sencillo contarlo. Entonces, leyendo ese editorial de ayer, que lo que queremos es la libertad, lo que defendemos la libertad, obviamente, tenemos que ver con recelo los métodos y las prácticas de Bukele, pero también preguntarnos si existe otro remedio para poder resolver en un mediano plazo lo que es más urgente para el salvadoreño. Esa es la pregunta que hay que hacer, porque uno lee y se lee bonito, hay que respetar la institucionalidad, hay que evitar una dictadura, pero en el proceso también estamos haciéndonos de la vista gorda de lo que pasa en Brasil, o de lo que sucede en México, o de lo que está pasando en Colombia, o de lo que está sucediendo en Argentina, mientras nos ocupamos, países con mucha más incidencia regional que la que tiene esta, mientras nos ocupamos de un pequeño país que no tiene ninguna incidencia importante en la región. Pero sí es un problema de seguridad en toda Centroamérica por las pandillas que allí están. Entonces, esas posiciones extremas que nos llevan a definir el mundo en buenos y malos, cuando el mundo necesariamente no está definido así, cuando se ha querido convertir a los conservadores como los portadores del atraso, la, la, el atraso, la falta de libertad. Sí, ha habido muchas cosas que el conservadurismo no ha permitido que se puedan avanzar, pero el problema es que los que hoy se proclaman progresistas, cuando llegan al poder, se convierten en conservadores automáticamente. 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 Entonces, es un fenómeno difícil de discutir y a veces pudiéramos estar nosotros defendiendo la postura equivocada por no tener toda la información, solo porque nosotros nos alineamos con aquello que pensamos que es bueno. Y limitamos nuestra capacidad para pensar y vemos cómo los medios se alinean y de una forma coordinada todos piensan igual. Y eso es imposible, que todos los medios piensen igual. Que todos los medios retraten de la misma manera un mismo hecho, cuando se supone que son cabezas diferentes, que pueden estar viendo un mismo fenómeno y que los hechos muy puntuales sobre ese fenómeno pueden ser descritos de forma similar, pero las posturas de opinión necesariamente no tienen que ser las mismas. Y es lo que ha pasado con esta película y es lo que estoy viendo. Y está sucediendo lo mismo y ya lo vimos con el caso de la pandemia, ya lo vimos con el caso de la vacuna, ya lo vimos con el caso de la guerra de Ucrania y estamos viendo esto con este mismo fenómeno. La gente simplemente se deja alinear con una postura y ya ha desistido pensar y cuestionar. Hay un montón de videos donde yo invitaba a la gente aquí hace 2, 3 años atrás, mientras era objeto de burla y de mofa en Twitter, en Instagram, en
en todas partes porque yo decía que yo entendía que la salud no podía estar por encima de la economía. Porque sin economía no hay salud. Que el approach que se tuvo en aquel momento para enfrentar ese problema no había venido ni era una idea de Occidente, que alguien estaba moviendo los hilos detrás, como una especie de experimento para ver si infundiendo miedo, si infundiendo terror, si infundiendo, si desinformando o informando a medias, podían hacer algún tipo de experimento social, como diría Carlos Durán, y llevarnos por un derrotero que nosotros no íbamos a poder dar vuelta atrás. Cité un montón de voces disidentes, aquí leí un montón de sus opiniones, Michael Schellenberger, el mismo de Snake Oil, el Alex Berenson, periodista del New York Times y también de Wall Street Journal, que ha hecho un trabajo encomiable y que le costó la suspensión en Twitter. Y así puedo hacer una lista larguísima de Great Barrington Declaration. También aquí la leí, la traduje y la traje, donde un grupo de expertos que iban desde profesores de medicina de Stanford hasta especialistas en el tema de la biología y la salud pública, todos coincidían que esa forma de enfrentar la pandemia era errada, pero lo ideológico pudo más que lo científico y se politizó el tema y hubo gente que defendió el encierro, que defendió obligar a las personas. Aquí me costó un strike por oponerme, decir que no estaba de acuerdo con eso, al tema de la obligatoriedad de un medicamento que no servía para lo que prometía que debía servir. No evitaba lo que decía que iba a evitar, no, y todavía hoy, en el día de hoy, pues sobreviven algunas restricciones dentro de estas plataformas que no te permiten hablar con objetividad. Tienes que suscribirte a la narrativa que ellos dicen. Ellos deciden lo que es verdad. Y frente a Sound of Freedom, con todo lo que rodea la película, los medios quieren decidir lo que es verdad. Los medios quieren manufacturar su verdad y no quieren que tú pienses por ti mismo, porque ellos se arrogan el derecho de pensar por ti y ellos te dicen cómo debes de pensar. Entonces yo invito a la gente a que se dé la oportunidad de, así como va y ve Avengers y entiende que es una película de acción, o ve la historia de Nixon reflejada en una película y entiende que hay partes noveladas, que hay otras partes que son apegadas a los hechos, que vaya y vea la película y que se centre en la problemática que toca la película, que es el tráfico de niños en el mundo, que es el tráfico de personas en el mundo, que es un gran problema. No le permitan a los medios, no me permitan a mí que pensemos por ustedes. Usted tiene la capacidad de poder pensar. Claro que sí. Y yo tengo todo el derecho a defender el PLD, a ser de derecha o de ultraderecha, a ser conservador, a defender las cosas que se alineen con lo que yo creo. Sí tengo el derecho, pero no creo que aporte mucho yo blindarme en una postura sin entender que desde la confrontación de ideas puede surgir un nuevo conocimiento. Nos vemos en un próximo video.